Tenés todo lo que querés y lo que has podido desear, pero siempre estás como mirando al pago, a la querencia. Entonces, en este momento estamos abriendo todas las habitaciones del hotel. Las telas de araña. ¡Wow! Esto podría estar mucho, pero mucho peor. Mira, se robaron la pileta, el bidet, el inodoro, la cabeza de las lluvias. Ahí falta una ventana, aquí falta otra ventana. La subida diaria, hay que subir, hay que bajar, hay que subir, hay que bajar. No es fácil la caminata acá en la montaña. No sé si estoy fuera de training, porque allá en Alberta estamos a la misma altura y no me cuesta tanto. O si es la humedad que hay acá. Pero bueno, esta loma todos los días tengo que parar 2 y hasta 3 veces. Después del almuerzo, 3 veces paro. En la mañana, 1 o 2. Así, vamos. Seguimos. Ok, aquí estamos al lado de la Pirca. Ok, eso no tendría que estar ahí. Pero bueno, esa no era la historia que íbamos a contar en este momento. No, acá estamos en el ángulo, en un triángulo donde termina la propiedad. Les quería mostrar porque yo en alguno de los videos en que hablaba sobre la inmigración les conté la historia esta de la yegua que se llamaba Rocío y que estaba aquí en la propiedad. Era la yegua del casero Justo. Y sí, la yegua siempre venía y se ponía en esta esquina acá mirando para aquel lado. Toda esta arboleda no existía, o sea que desde aquí se veía el valle, toda aquella zona de allá abajo. Y yo le preguntaba al dueño de la yegua, Justo, le decía, pero Justo, ¿por qué Rocío está siempre en esa esquina mirando hacia allá? Y él me decía, extraña la querencia. Ella había nacido allá y allá estaban las hermanas y la madre y toda la familia de esta yegua. Entonces, como yo les decía a ustedes, el tema de los emigrantes, que muchas veces como Rocío, aquí en esta propiedad ella tenía todo. Nos tenía a nosotros que le dábamos sal y azúcar y la rascábamos y nos seguía como un perrito. Tenía cantidad de pasto, el arroyo para tomar agua fresca, pero así todo era como que no estaba satisfecha 100%. Siempre miraba y ella quería irse para aquel lado. Y si uno le abría la tranquera, solita, agarraba el camino y se iba. Entonces eso es lo que yo les había dicho en el video, que es como los emigrantes, que por más que están en un país y viven bien y tienen todo lo que siempre han querido tener, siempre siguen mirando para el pago, ¿ok? Ahí pasa una moto. Con esta yegua, años antes de que nosotros emigremos, nos estaba dando como una lección, que eso es, ¿no es cierto? El animalito lo tenía todo acá, pero extrañaba acá le dicen la querencia, o el lugar de donde es originario, y se quería ir a pesar de todo lo bueno que tenía acá. Y a todos aquellos que les haya tocado emigrar, van a poder tener una comparación y sentirse, pucha, es como que uno también se siente como la Rocío, ¿no? Tenés todo lo que querés y lo que has podido desear, pero siempre estás como mirando al pago, a la querencia. O sea que sí, ahí va a pasar otro auto. Ahora vamos a ir a darles de comer a estos perros, a ver si los engordamos un poco antes de que nos vayamos nosotros. Así que bueno, seguimos. Ahí tienen otra pequeña historia. Y como en el video que yo les hablé, estábamos viajando y no estábamos acá. Aquí tienen el lugar del suceso. A mí siempre me gusta mostrar el lugar original donde sucedieron las cosas. Y en este viaje, y ahora que estamos acá en la propiedad, les voy a ir mostrando los lugares y las historias que les he ido contando, donde se desarrollaron, donde sucedieron. Aquí fue la de Rocío. O sea que vamos a seguir caminando, familia. Y doy vuelta a la cámara para que puedan ver los pagos de Rocío que eran en esa dirección. Sí, esos árboles no estaba ninguno de ellos.
Ese camino estaba todo abierto y se veía kilómetros hacia el valle. O sea que de allá venía Rocío y para allá se quería ir. Vamos. Vamos. Hoy día de neblina, amigos, como pueden ver. Hemos tenido lindos días de cielos azules este invierno, pero hoy tocó neblina. En fin, aquí está una de las habitaciones. Lindas ventanas que dan hacia, bueno, no hacia el bosque, pero dan hacia la quinta. Para que nadie se caiga, eventualmente. Sí, ¿no? Del lado de afuera una rejita de hierro forjado. Bernie, ya estás de regreso vos. Acá tenemos también la instalación para los radiadores de la calefacción. ¿Ves? Ya está la entrada y la salida. Y en el baño también. O sea que, bueno, está el placar con sus puertas corredizas. Las puertas están en buen estado. Estas se podrían reutilizar. Ahí arriba, no sé qué se hace, pero bueno, en general la habitación está en bastante buenas condiciones. Los pisos están bien, los zócalos, la carpintería. O sea que vamos a ver otra. Bernie, ¿qué te parece? ¿Te quieres mudar acá? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Vamos? Vamos, Bernard. Bernard. Vamos entrando a la número 10. Bernie, ¿tú primero te animas? Se robaron la pileta, el bidet, el inodoro, la cabeza de las lluvias, La luz, el foco. Y siempre con gente cuidando de la propiedad. O sea que uno no sabe ni siquiera a quién tenerle confianza en esta tierra. ¿Okay? Ahí está, arrancaron todo, fíjese, cortaron las cañerías y sí. Vamos a ver si abrimos otra, a ver qué hay. A 12. Aquí está. Al WD 40. Lo dejé yo en el viaje anterior. Aquí. Se salvó la porquería nomás. Bueno, en esta por lo menos no se robaron las cosas. Está el bidet, está la pileta, están las luces. Así estaba todo. Se robaron el caño de la ducha y acá atrás está el inodoro. O sea que, bueno, esta se salvó. Telas de araña por todos lados. No sé, esto lo veo medio largo como para ponerle palos. ¿Te parece uno solo así? Que vaya en el medio nomás. Puede ser. Habría que explicar en el video. Estamos tratando de pensar cómo podemos hacer para agregar madera al techo y hacerlo un poco más cálido. Y estamos pensando en usar los troncos de acacia, que tenemos árboles de sobra. Sí, pero bueno, este es un tramo medio largo, ¿no? Yeah. A ver, si puedo medir un poco. Tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pies. Y la diagonal va a siempre ser más larga. Ok, ahí ya tenías 3 metros, van a ser tramos como de más de 4 metros.
Sí. No sé si podemos encontrar acacia de 4 metros derechita. Y todas, viste, más o menos del mismo grosor. Ya. Yo pensaría, si no, ponerle una acá en el centro, medir esto y acá tal vez conseguir, no sé, alguna cosa que sea un poco menos pesado que troncos, ¿no? Ya, esa parte hay que pensarla bien, hay que O querés analizar. ponerle machimbre. Medio como que el machimbre no es muy colonial, es más Sí. alemán, ¿no? Que también Ya. hay mucho de eso en la zona, pero este estilo es un poco más español. Sí. Bueno, voy a medir este largo. ¿Ok? Voy a buscar la cinta. Okay. Hoy estamos midiendo. Ese es el plan de esta mañana. Entramos a esta. Ok, número 9. Ya. Vamos, Bernie, tú cuidas. Se salvó la lámpara. Una silla. Se salvó el inodoro. El bidet. Pero no el lavatorio. Arrancaron la pileta. Se salvó la luz. Tiene techos altos este baño. Sí, mira las telas de araña. Hay que terminar esa pared y cubrir estos caños que suben por aquí por el costado. Estoy llenando de telas de araña. Eso lo hicimos con tu tío y nosotros acá. Tuvimos que hacer este respiradero, porque cuando el plomero instaló esto, no pensó que estamos en un segundo piso y la fuerza de la salida del agua cuando se tiraba agua por el inodoro vaciaba esta rejilla y venían los gases de la cámara séptica y salía un olor acá increíble. Entonces le hicimos este respiradero por atrás que va conectado al caño de desagüe que sale del inodoro hacia la cámara séptica. Y con esto solucionamos el problema. Pero esto lo hicimos todo con mi hermano, nosotros. Así es. Bueno, este también está bastante bueno. Sí. Lo que sí que, bueno, el destrozo típico. Las telas de araña. Okay. Wow. Wowie. Entonces, en este momento estamos abriendo todas las habitaciones del hotel con mi papá y estamos mirando los techos, no solo para poner madera, sino buscando problemitas donde está entrando el agua. Donde hay Encontramos infiltración. Uno sí. Que Esperemos. vendría a ser la segunda habitación ahí, ¿cierto? Sería 6, la número 7. Ya. Esperemos no encontrar más problemas así. ¿Quién va arriba acá? Yo. Ok. Voy a darle un toque. Ahí un poquito de filtración de agua, esa mancha que pueden ver ahí. Ahí se ve medio oscuro. Acá se llevaron un inodoro, no el bidet, no el lavatorio. Aquí entra un poco Y acá le dieron una patada, me imagino. Sí. El día que entraron a llevarse el inodoro. Número 4. Aquí el Que acá por la pared. problema. Ah, claro, ahí es donde cambia el módulo. Claro. Y al lado baja un nivel. Ya. Sí, Pero bueno, hay que arreglar un poco. sí. Pero yo diría que Está bastante bien. Esto podría estar mucho, pero mucho peor. Ya. Otra pileta que se robaron. Ah, Ok. acá te descolgaste
colgaron la puerta también. Sí. No sé qué aberración por robarse los sanitarios, ¿no? Todas las piletas, inodoros y bidet. Y sí, eso es lo que se han robado acá. Este habría que ver entonces, es este módulo, Sí. donde está el caño de plástico atrás. Hay que ver por qué está entrando ahí. Aunque yo cuando estuve acá en aquella época arreglé mucho. ¿Okay? Es el problema donde se juntan los dos módulos. Por ahí hay infiltración de agua, pero yo pienso que no es nada que no se pueda arreglar, ¿viste? Es todo del lado exterior. Haría falta ponerle un cobertizo como de chapa, ¿viste? Para que el agua no se te filtre. Tal vez la teja quedó mal puesta, quedó muy apoyada contra la pared y te está mandando el agua para este lado, ¿viste? Bueno, acá también hay que arreglar, ¿ves? Yo creo que va a haber que hacer tratamiento cerecita en todas las paredes del Sí. hotel. En esta ala de 8 habitaciones, en las de 4 como es segundo piso. Ahí ¿no? también. El problema acá fue muy sencillo. Cuando se hicieron los niveles para poner los pisos y hacer los contrapisos, se hizo una carpeta aisladora con cemento. Pero ¿qué pasó? Después no les dio bien la altura y pusieron los pisos por encima de la carpeta aisladora que tiene todo el contorno y por eso que brota la humedad, ¿ves? Por acá es eso. ¿Okay? Se nota que acá en un momento ya le hicieron un arreglo y le pintaron encima de blanco, se puede ver la línea ahí. Yo le hice los arreglos. Ya. Yo le hice los arreglos, piqué todo, pero no es suficiente lo que yo hice. Yo piqué y le puse cemento para tratar de frenarlo, pero bueno, se lo puse como revoque externo, pero la humedad se pasa por atrás y vuelve a explotar por la pared. Aquí hay que tratarlo con algún producto que pare directamente toda la humedad de hacer la subida. ¿Ok? Bueno, sí, esta tiene el problema ese ahí, pero no creo que sea algo muy grave, ¿no? No. Ok. Ahí falta una ventana, aquí falta otra ventana, abajo se robaron 2 o 3, algunas hasta con los marcos. Ahora, estas ventanas para sacarlas se sacan solo de adentro. ¿Tenían la llave? ¿Cómo entraron a la habitación para llevarse la ventana? ¿Okay? ¿Quién fue? Hay que pensar eso, ¿no? Okay. Un calendario de qué año? 2005. ¿Alguien estuvo viviendo acá en 2005? No sé, falta la pileta, falta el inodoro, falta el bidet y la cabeza de la ducha, otro más. Esto tiene que haber sido alguien que está construyendo cabañas o alguna construcción donde necesitaron muchos sanitarios, porque si no, ¿quién se roba casi 12 sanitarios de un hotel? ¿Cómo es posible? ¿O los han sacado para venderlo? ¿Qué han hecho acá? No lo entiendo, porque no se justifica una cosa así. Ese es el tema. Bueno, no nos vamos a amargar porque lo hecho está. Y al que se la robó no le va a ir muy bien en la vida, ¿sí? Eso se lo puedo garantizar. Lo mal habido, lo que no es suyo, si no le pertenece, porque tiene dueño. Y al fin de cuentas va a tener que rendirlas. Así que bueno, mala suerte para ellos. Vamos a salir. Vamos, Bernie. Perdón. Vamos, Bernie, no vuelas eso. ¿No? Salí de ahí. Sucio. Vamos, Bernie, está bien, no tengas miedo. Familia, ¿cómo están?
Estamos justo acá en un lugar que me trae recuerdos porque este es el lugar donde nos tocó con mi hermano bajar las colmenas de abejas que habían traído de Misiones. La señora que vivía acá, la fundadora de esta zona, tenía algunas colmenas y necesitaba más, o sea que se comunicó con alguien en Misiones y se trajeron un camión cargado de colmenas de abejas, pero no podían pasar por el techo de esta entrada y las descargaron todas allá y nos pidieron por favor a mi hermano y a mí si se las podíamos llevar hasta la casa donde las iban a instalar, a los colmenares. Y sí, es acá donde nos dieron el carrito aquel de hierro con 2 ruedas de esas infladas con aire. Nos dieron 2 gorritos de paja con la net o la red alrededor de la cara, el gorro de apicultor, ¿no? Y empezó la ardua tarea de bajar todas esas colmenas. Yo iba adelante con un palo de eucaliptus, frenando el carro, mi hermano iba atrás y lo llevaba agarrado, pero claro, fíjense ustedes lo que es la bajada esta. Una linda bajada. Era brava, bueno, queríamos que el carro se nos escape y agarre velocidad y terminaban las abejas con las colmenas destrozadas allí abajo. O sea que aquí nos pasamos buena parte del día llevando las colmenas para abajo, pero los bichos estaban embravecidos por el viaje, por el ruido de los motores, un área nueva, y claro, picaban y se metían, parecía que uno las tenía dentro de las orejas el ruido que hacían, hasta que sí, al final las descargamos todas y a cambio nos regalaron una lata con 5 litros de miel fresca. Ese fue esto, hace años de eso ya, pero me acuerdo como si fuese hoy, cómo se nos iba el carrito para allá. Yo tenía el palo y lo sujetaba de abajo, lo clavaba así en la arena y lo íbamos bajando de a poco, de a poco, de a poco. No sé cuántos viajes hicimos, porque fueron muchas colmenas las que llegaron. No sé si habían sido 50, una cosa por el estilo. Y a todas las amontonaron ahí. Ahí descargaron todo y se fue el camión. Así que sí, otra parte de la historia de este lugar, ¿no? Vamos. Bueno, acá estamos en otra parte de la propiedad con historia también. Esta es la parte de la víbora overa negra, víbora ponzoñosa de esta zona de aquí de Córdoba. Y estaban desmalezando este lugar. Había venido don Zenón y gaucho de esos de cuchillo en la cintura, bigote oscuro, tupido, ¿viste? Gaucho como los gauchos, ¿no? Y había venido con Lucrecio, otro más joven. Y estaban desmalezando por acá y el Lucrecio se ve que la noche anterior habían dado de farra y la chupeta le jugó una mala pasada en los intestinos y le vino ganas de ocupar así que se mete para allá adentro y se baja el pantalón, asume la posición con tanta mala suerte que no se fijó que había una víbora, una overa negra enrollada como un resorte, che. Y donde se agachó así para hacer su necesidad, la víbora, ¡ñácate!, lo agarró y lo mordió justo ahí atrás, ¿viste? En el peor lugar posible. Así que ahí estaba, ¿viste? Empezó los alaridos, ¿viste? Y le gritaba, don Zenón, me mordió una overa negra. Y esas son venenosas. Le dice, por favor, vaya hasta el dispensario a buscar la jeringa con el suero antiofídico, el antídoto para el veneno. Don Zenón había traído al Filberto, el caballo de él. Era potro todavía Filberto. Y dicen que los que lo vieron pasar, dice que se subió al caballo y largó para el dispensario, iba más rápido que Pampero, el caballo de Paturuzú, ¿viste? El Filberto, las herraduras no tocaban el piso, che. Así que el dispensario está por allá, entró, arremetió adentro nomás, había pacientes ahí, se metió al consultorio, estaba el doctor Villegas. Le dice, doctor, necesito suero antiofídico porque al Lucrecio lo mordió una víbora venenosa.
necesitamos darle la inyección. Y el médico le dice, bueno, mirá, el problema es que del Departamento de Salud de Córdoba hace meses que no nos mandan el suero antiofídico, no hay. Y le dice, Zenón, ¿vos tenés un cuchillo bien afilado? Sí, le dice Zenón, lo tengo. Y dice, ¿tenés caries en la boca? No, la dentadura, perfecto. Parecía el teclado de un piano, che, la dentadura de Zenón. Y dice, bueno, anda donde está tu amigo y donde lo mordió la víbora, haces un corte en cruz y succioná bien fuerte y escupilo la sangre venenosa para que no se siga esparciendo por el cuerpo. Che, Zenón, en ese momento se le va la vida del cuerpo, ¿viste? Quedó blanco como una aspirina. Imagínate, él no le había dicho al médico dónde lo había mordido la víbora. El médico le estaba dando instrucciones. Así que le dice, anda, corre, porque la única forma que lo salves a tu amigo es esa. Y bueno, ya de regreso Zenón y el Filberto venían medio como que no querían llegar, ¿viste? Y bueno, finalmente llega hasta acá y lo encuentra al Lucrecio en un grito, ¿viste? Ahí el tuje se le había formado, parecía un mandril, como había quedado eso, ¿no? Y le dice, ¿trajiste el suero? Le pregunta. No, dice Zenón, no traje suero, no, en el dispensario no hay suero antiofídico. Y dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué dijo el médico? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, dice el médico que tengo que... Y no se animaba, che, se paraba, ¿viste? Pero dale, Zenón, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo el médico? Y el médico dice que te tengo que... Y tenía ganas de decirle, el médico dice que vas a tener que morirte nomás, ¿viste? Pero bueno, Zenón siempre tenía una arriba de la manga y se acordó de la Celestina, la novia del Lucrecio. Entonces él le dice, espérame un cacho acá nomás que ya vuelvo. Agarró el Filberto de nuevo y partieron como pampero otra vez. Y se la trajo a la Celestina. Y le dio el cuchillo y le dijo, si lo querés salvar a tu novio, esto es lo que tenés que hacer. Porque si es por mí, se va a tener que morir nomás. Y bueno, así fue como se salvó el Lucrecio. Y después, tiempo después, veníamos con tu tío. Salíamos siempre por acá. Debe haber sido más o menos así. La overa negra estaba siempre acá en la entrada esperando a ver si agarraba algún otro para picar. Después de la picada que le dio a Lucrecio se quedó cebada, ¿viste? Quería más, ¿eh? Entonces, un día sale tu tío con la pistola de tu abuelo. Y vos sabés que estaba la víbora acostada ahí y desde aquí nomás le apuntó y le mandó un chumbo con la pistola esa y se la pegó justo en la cabeza, pero le arrancó la cabeza de un balazo. Qué puntería, che. Y bueno, la cuereamos y el cuero no sé a dónde habrá terminado porque lo íbamos a poner, viste, como de adorno la overa negra que le picó el tuje al Lucrecio, iba a ser esa. Y bueno, esa es otra historia de la propiedad, familia. Si la creen o no, ya se lo dejo a criterio suyo. ¿Ok? Si lo querés publicar o no, lo dejo a criterio tuyo también. Vamos, chau, chau.